El día de hoy nos reúne poder conversar sobre una temática importante, que son las orientaciones para la prevención de factores de riesgo en estudiantes desde la tutoría y orientación educativa. Si bien es cierto, es una temática que año tras año nosotros venimos desarrollándola como parte de las asistencias técnicas. Pero este año muy especial 2026 tenemos novedades, que son recursos entre talleres, sesiones, modeladas, protocolos, que nos va a permitir también priorizar y poner mucho énfasis en algunas problemáticas que están siendo bastante latentes en nuestras regiones y localidades. Es por eso que pido mucha atención, en especial consultas, ¿no?, sobre el uso de estos recursos que van a ser de gran utilidad para la labor que ustedes como especialistas, tanto de direcciones regionales, UGELes, así también como los directores que de repente nos están acompañando el día de hoy o docentes, en la labor que ustedes desarrollan. Bueno, nuevamente nos vamos a presentar. Mi nombre es Estefanía Bermúdez, soy parte del equipo de la Unidad de Tutoría y Orientación Educativa. Me acompaña Violeta Suta, quien también es parte del equipo de esta unidad, y nosotras los vamos a acompañar el día de hoy. Entonces, como les sigo explicando, la importancia de este y el objetivo de esta asistencia técnica es brindarles esas orientaciones. Si bien es cierto, de manera muy específica a los especialistas de RE, GRE y UGEL, no obstante, esta información va a ser muy valiosa si también se hace llegar a los directivos y docentes. Asimismo, vamos a poner foco en dos riesgos, como lo son la prevención del consumo de drogas y también la prevención de la trata de personas en especial. Para esto, nuestra ruta de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera etapa en la cual vamos a hablar conceptualmente sobre los factores de riesgo y factores protectores en el marco de la tutoría. En el segundo punto, vamos a poner lente en lo que vendría a ser la prevención del consumo de drogas en estudiantes. En tercer momento, vamos a hablar sobre la prevención de la trata de personas también en estudiantes. Vamos a tener un cuarto espacio que va a ser un trabajo más enfocado, más lúdico, en el cual les pido mucha atención y también apoyo de poder ingresar al enlace y poder contestar de forma muy dinámica a estas dos preguntas orientadoras que van a ayudarnos con este trabajo aplicado. Y finalmente, una ronda de preguntas. Así que los invito a que el grupo de WhatsApp, el grupo de este chat, puedan incorporar las consultas que van surgiendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle pase a Violeta, quien nos va a ayudar con el bloque 1. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes, estimados colegas de todo el Perú. Nuestra felicitación por compartir este espacio tan importante para poder conocer algo que siempre nos preocupa como maestros, como psicólogos, como padres de familia, que son los riesgos a los cuales están expuestos nuestros hijos y estudiantes, obviamente. Existen muchos riesgos en nuestra sociedad, en nuestra región, nuestra localidad. No siempre los riesgos son iguales, hay diferentes situaciones de riesgo, dependiendo cuáles son los factores que existen en la región. Entonces, el día de hoy, en este bloque, vamos a hablar primero de los factores de riesgo, que se entienden por factores de riesgo, cuáles hay, y en segundo lugar, sobre los factores protectores que pueden ayudar justamente a hacer frente a estos riesgos. Entonces, para empezar, voy a pedirles que nos eh, mencionen qué factores de riesgo ustedes conocen que pueden afectar a los estudiantes de su localidad o de su región. Algunos factores, vamos a ver algunos, pueden escribir en el chat para poder ir ahí retroalimentándonos, conversando, dialogando a través de este espacio virtual. A ver, quiero leerlos. Voy leyendo los factores de riesgo que puedo encontrar. Muy bien.
Cabanillas de Logel Bagua nos dice consumo de drogas. Muchas gracias, Cabanillas. Aurora nos habla de la violencia familiar. Muy bien. Paralela nos habla del consumo y venta. Ojo, no solamente consumo, también venta de drogas. Manuel del Águila nos habla del embarazo en adolescentes. Gracias. Laura Franco nos dice violencia familiar. Bien. Bueno, muchas gracias por su participación. Efectivamente, todos los factores de riesgo que ustedes acaban de mencionar son situaciones que pueden afectar a nuestros estudiantes o a los menores de edad en general. No hay muchas situaciones de riesgo, no solamente es uno o dos, hay muchas situaciones y en cada zona hay diferentes situaciones, diferentes dificultades. Por eso, cada gobierno local, cada gobierno regional, justamente evalúa esos factores de riesgo para poderlos asumir desde su plan de trabajo. Entonces, para que la atención que haya sea una atención diferenciada y pertinente a las necesidades de esos menores de edad, ¿no? De esos estudiantes en general. Veamos ahora qué cosa significa factores de riesgo, ¿no? Podemos hablar, ¿qué nos dice la norma sobre factores de riesgo? Teóricamente, de acuerdo a la resolución viceministerial 212 que brinda la Universidad de Tutoría, que a su vez se basa en otra norma propuesta por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos dice que los factores de riesgo son aquellas condiciones o situaciones que exponen a los estudiantes a una situación de desprotección. O sea, son aquellas situaciones, no solamente condiciones, incluso conductas, ¿no? De riesgo o situaciones que exponen a los estudiantes a situaciones de protección, vulnerabilidad, etcétera, que pueden afectar en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el ámbito social y moral, ¿no? De los estudiantes. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Tenemos que conocerlo para poderlo abordar. ¿De qué sigue, por favor, Estefanía? Vamos a analizarlos por ámbito, ¿ya? Primero, partiendo del centro, que es el mismo estudiante, que es la persona, ¿no? En el centro. Entonces, vamos a ir de abajo hacia arriba observando esto. La persona puede haber diferentes factores internos, como son la baja autoestima, la dificultad de regular o gestionar sus emociones, ¿no? La impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, las escasas habilidades sociales, etc. Esas son algunos de los factores que pueden poner en riesgo a los estudiantes. Cada una de esas situaciones puede implicar una serie de riesgos en el estudiante. Si no tiene buena autoestima, no sabe cuidarse, es impulsivo, puede ser agresivo, puede unirse de repente a grupos delincuenciales, puede inducir al consumo de drogas, etc. Estos son factores personales, ¿no? Del estudiante mismo. Pero el estudiante no está solo. Alrededor de él, cerca de él, hay un contexto familiar que también influye en la situación de riesgo. No siempre la familia o la escuela termina siendo un factor protector. A veces conduce a situaciones de riesgo. Por ejemplo, en la familia, ¿qué podemos encontrar? Conflictos familiares, por ejemplo, ¿no? Situación que papá, mamá están discutiendo o hay abandono de parte de uno de ellos por diferentes motivos, esa ausencia, ¿no? De una figura parental en la casa, la escasa supervisión y acompañamiento parental. A veces puede estar mamá y papá juntos, pero a pesar que están juntos, no están presentes emocionalmente. No están presentes emocionalmente, o sea, hay una ausencia emocional, hay un vacío emocional allí. Porque el papá todo el día trabaja, viene cansado, no quiere conversar con nadie, se mete a su cama o se pone a ver su fútbol, ¿no? Y desconectado emocionalmente completamente. Y la mamá también trabaja, hoy en día casi todos los dos trabajan, y si no trabaja, lamentablemente a veces está conectada con el internet y no con sus hijos, ¿no? O
con las redes sociales, con la novela, lo que sea, pero no hay esa conexión emocional. Entonces, a veces tampoco hay esa supervisión de qué está haciendo mi hijo, con quién se está juntando, quiénes son sus amigos, qué está necesitando, si tiene algún problema, ¿no? Fuera de casa. Ustedes saben, cuando va creciendo, a mayor crecimiento, mayores problemas, ¿no? Como dicen, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Entonces, cuanto más crece el hijo, más bien requiere mayor acompañamiento del padre, de la madre, de la familia en general. Y a veces esto es al revés, ¿no? Cuando es pequeño, toda la atención está en el niño pequeño, y a medida que va creciendo, mirando que es autónomo para ciertas actividades, se les va dejando como solos, ¿no? Pero siempre se requiere el acompañamiento de la familia, ¿no? ¿Qué otro factor en la familia encontramos? La débil comunicación parental. Por lo mismo que les dije hace un momento, esa ausencia, esa desconexión emocional puede, puede ser causa y también como consecuencia, ¿no? De que una falta de comunicación total con el hijo, ¿no? A veces solamente queda en monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Has hecho tarea? Sí. ¿No? Y ya vete a dormir. Claro, ya está. Se acabó la comunicación. Ya hemos conversado con el hijo, ¿no? Entonces, esto no es así, ¿no? Uno tiene que tratar de, a través de la comunicación, recoger las expectativas, las necesidades, los sentimientos, las emociones de nuestros hijos. Y al momento de recogerlos, también nos vamos dando cuenta cuáles son sus problemas y a qué está expuesto. Y por último, y no menos importante, las normas y límites pocos claros. A veces, si es de pequeños, no damos claridad en los mensajes, se puede terminar trastocando la autoridad parental, ¿no? De los padres, y confundiendo o irnos de un extremo al otro, ¿no? De ser muy rígidos, muy autoritarios, que no dejamos ni respirar, ni dar propuestas a nuestros hijos, no los escuchamos, son de decimos, esto se hace y punto, ¿no? Sin entender cuál es la necesidad de nuestro hijo de acuerdo a la edad que tiene, porque no es lo mismo que es una orientación a un niño de 5 años que requiere de repente mucho más precisiones que darle a un adolescente que ya puede sacar sus propias conclusiones, que puede aportar incluso, ¿no? A esa actitud o conducta. Papá, ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Qué te parece eso? ¿No? Porque ya está grande, tiene mayor criterio, entonces la comunicación va variando de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos. Y si nosotros ponemos normas, tienen que ser coherentes, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, no se habla con la boca llena, por ser un ejemplo, ¿no? Y el papá o la mamá la primera habla con la boca llena, entonces lo que decimos no coincide con lo que hacemos. Entonces tenemos que tener coherencia conductual con la coherencia verbal, ¿no? Tiene que haber esa coherencia entre lo que hacemos y decimos. Muchas cosas hacemos sin darnos cuenta, quizás, ¿no? Por ejemplo, decimos, no se toma, el alcohol es malo, el cigarro es malo, etcétera, pero somos los primeros que nuestros hijos nos ven en estado etílico, quizás, ¿no? Entonces, esas cosas. Y además, si nosotros acordamos con nuestro hijo cierta situación, por ejemplo, todos los días al salir de casa vas a atender tu cama, ¿no? O ya vas a la fiesta, pero a 10 en punto das acá, ¿no? O cualquier otra norma que establezcamos dentro del hogar debe ser cumplida sí o sí. O si va a ser cambiada, debe ser nuevamente consensuada con el hijo, ¿no? Porque si nosotros decimos, vienes a las 10, pero el chico viene a las 12, de repente no está mal, ¿no? Porque vino acompañado de alguien, pero ya trastocó la norma, o sea, no cumplió. No es porque esté mal que llegue a las 11 o a las 12, sino porque no ha cumplido la norma. Entonces, si decimos a una hora o decimos una acción, o tiene tu cama todos los días y ya no cumplió, tiene que haber alguna situación que haya ameritado eso, ¿no? Que haya cambiado esa norma. Si no, si solamente se da por dar otro día, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo y va repitiendo, y nosotros como padres también vamos permitiendo que vaya resquebrajando las normas. Y cuando hay una norma mucho más compleja, que requiere mayor análisis, mayor cumplimiento, ya nos va a ser difícil poder establecerlas. Entonces es necesario que desde que son pequeños vayan conociendo que las normas en casa se cumplen. Y si el niño no está de acuerdo porque ya creció, ¿no? Quiere de repente un poco más de libertad,
es conversarlo, ¿no? Muy bien, tú nos dices que a las 10 es muy temprano, quieres llegar a las 11 o a las 12, bueno, acordamos, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Quién te va a recoger? ¿Con quién vas a ir? ¿No? O yo te recojo, etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones se tienen que ir conversando en familia para que no sucedan otras situaciones que después no podemos arrepentir. Otro ámbito de riesgo puede ser también la escuela. Por ejemplo, cuando hay violencia o acoso escolar. A veces son nuestros hijos quizás que están siendo perseguidos o molestados por sus compañeros y que hace que no tengan, de repente, no desarrolle su autoestima como debe ser, porque siempre le andan diciendo cosas que lo hacen sentir mal y por vergüenza no nos cuentan, ¿no? Le ponen un apodo por alguna característica propia de su cara, de su cuerpo o de su forma de ser. Quiero que todo, aparentemente vemos que todo va bien, pero que a tu hijo sí lo está afectando, al estudiante lo está afectando. Entonces, tenemos que conocer esas situaciones de violencia. O también puede darse el hecho de que sea el estudiante quien está molestando al otro. Pues el padre no ve cuando molesta a otro, no ve cuando le molestan a él, pero no se da cuenta cuando molesta al otro. Entonces, eso también hay que verlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿No? Porque siempre la conducta violenta tiene una explicación. ¿Qué cosa hay detrás de ello? Entonces, como padres, y como profesores debemos estar atentos a esas situaciones. Otro factor de riesgo puede ser escasas acciones preventivas desde la escuela, ¿no? No estamos trabajando la prevención. No nos dimos cuenta que hay violencia escolar, no nos hemos dado cuenta que hay acoso, no nos hemos dado cuenta que los chicos de repente los fines de semana o los viernes, ¿no? Al finalizar las clases de la semana se van a tomar, por ejemplo, o a fumar por ahí. No nos damos cuenta, ¿no? Entonces no estamos así. Y si no nos damos cuenta, de repente pensamos que no está sucediendo. O sea, no tener información no significa que no está sucediendo, sino simplemente que no nos hemos dado cuenta. Entonces, desde nuestro rol de docentes de escuela, tenemos que hacer acciones preventivas. El otro es débil acompañamiento tutorial. Sabemos que la tutoría es el espacio ideal para brindar acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes, pero no siempre se está cumpliendo al 100% o de forma, con la calidad adecuada, ¿no? En el momento pertinente, sino de repente al destiempo, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya sucedió. Entonces tiene que haber un acompañamiento más fuerte, más permanente, ¿no? Más adecuado también a las necesidades de los estudiantes. Como les dije, dependiendo la edad de los estudiantes, dependiendo sus necesidades, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué cosa tiene que haber? Que el tutor tiene que estar atento, la mirada vigilante, que se dé cuenta qué está pasando, ¿no? Y para eso el interés es importante. El interés y el compromiso del tutor. Y lo otro también, otro factor de riesgo es el bajo sentido de pertenencia. También vemos, ¿no? De los jóvenes o niños, o todos los adolescentes, ¿no? Que les da vergüenza decir, yo soy del colegio tal, porque es un colegio rural, o, o porque es un colegio que es pequeño en comparación de un colegio grande, ¿no? De un colegio de repente popular, de un colegio que ha ganado muchos premios, qué sé yo. Entonces se siente disminuido, no valora su maestro, su escuela, entonces niega, ¿no? Cuando dice, ¿de qué colegio eres? Inventa, ¿no? Otro. Así como también a veces niega a la familia, ¿no? ¿De dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? Tienen vergüenza de decir de dónde son o en qué trabajan. Entonces, este sentido de pertenencia es muy importante trabajarlo tanto desde las áreas curriculares como desde la tutoría misma, ¿no? Y el otro también que debemos estar atentos es el ausentismo escolar. Estudiantes que llegan tarde de forma continua o faltan, algo está pasando. ¿Por qué está faltando este estudiante? ¿Por qué está llegando tarde? No podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Bueno, con tal que no haga problemas en el aula, menos alumnos mejor, no hago mejor mis clases, no. Tiene que preguntarse qué está pasando, ¿no? Con este estudiante. En esas horas puede estar haciendo otra cosa más, ¿no? O alguna otra cosa que más adelante lo pueda afectar, ¿no? Hace poco, da pena contarlo, pero una niña, ¿no? Que había alquilado, vivía en la zona rural y alquiló un cuartito más cerca de la escuela y la mamá no tenía esa posibilidad de hacer un seguimiento más continuo, ¿no? Pero la escuela tampoco se dio cuenta por qué faltaba tanto,
A pesar que fueron a la casa a hablar con la familia, hasta en 3 oportunidades, pero sin embargo la mamá tampoco sabía, no dio una información completa, se comprometió a apoyar a la hija, pero el trabajo era más necesario en ese momento. Y la niña, lo que pasa es que se enteran de todo esto cuando la chica ya estaba muerta, ¿no? Porque su pareja había cometido un feminicidio, pero nadie se dio cuenta que tenía pareja. Nadie. Todo el mundo decía que faltaba porque estaba trabajando, ayudando a su mamá. Entonces, cuando pasa ya un caso así, perdón, cuando ya un estudiante, sea hombre o mujer, está faltando de forma continua, o sea, llegando tarde, es por algo. Algo está pasando, de repente está trabajando, ya está trabajando, ¿dónde? ¿No? Tampoco el trabajo no puede estar por encima de su proyecto de vida, porque si no termina la secundaria, va a ser poco lo que haga para poder mejorar, ¿no? Su calidad de vida. Ese es el contexto escolar. Y más arriba tenemos un contexto más grande, que es la comunidad, ya sea local, regional, nacional, ¿no? También hay peligros para los jóvenes, para los niños. Por ejemplo, ya sabemos, ¿no? La inseguridad ciudadana. Todos los días los medios de comunicación nos transmiten situaciones terribles, ¿no? Terribles realmente, ¿no? De cómo están, de la extorsión, del sicariato, y otros, ¿no? Ya creo que el robo ya es un mal menor, por decirlo así, ¿no? A pesar que también nos afecta, pero hay otras situaciones que afectan la seguridad, ¿no? La vida, y eso es mucho más grave. También la escasez de espacios recreativos, deportivos y culturales. No existen, ¿no? No siempre en todas las comunidades, en los municipios existen, algunos sí han realizado espacios, pero muy pocos lugares hay espacios donde los chicos puedan reunirse, conversar, a hacer este patinaje, ¿cómo le llaman estos juegos que, ¿no? que a los chicos les encanta, compartir, conocerse, bailar, ¿no? Hacer TikTok, hacer graffiti. He visto en la Municipalidad de Comas, por ejemplo, Los Olivos, ¿no? Que ahí hay espacios donde los chicos, por ejemplo, sin querer hablar, hacer campaña en nada, pero he visto que algunos alcaldes sí se preocupan por generar estos espacios de encuentro juvenil, ¿no? Y también deportivos, también que los chicos quieren jugar fútbol, vóley, básquet, no existen losas deportivas. Si hay, está descuidado, está roto, ha crecido el pasto, no hay preocupación por los jóvenes, ¿no? Y también culturales. Y cuando es deportivo, solamente se juega fútbol. Cuando quieren jugar a chica vóley, está ocupado para el fútbol, ¿no? Y menos otros deportes, menos otros deportes. Bien, también tenemos los mensajes sociales, ¿no? Los chicos usan mucho las redes sociales, están atentos de los mensajes que existen. No siempre los mensajes que reciben son los mejores, ¿no? Entonces, algunos, como dice ahí, tocan valores, ¿no? Hacia dónde apuntamos como proyecto de vida, a dónde queremos llegar, ¿no? Diferentes mensajes de violencia, de, de, de alteración sexual, ¿no? Muy, muy cargados a veces son chicos muy jóvenes para recibir ese tipo de mensajes, ¿no? A veces no lo pueden procesar de acuerdo a su desarrollo cognitivo. Y también tenemos el conocimiento, no hay oportunidades para los jóvenes, ¿ya? O sea, faltan todavía más oportunidades laborales, prácticas, universidades cercanas a sus regiones. ¿Qué sigue? Bien, esas son todas las situaciones de riesgo que puedan en los diferentes ámbitos. Conociendo esos ámbitos, nosotros podemos desarrollar factores protectores, que son justamente las condiciones que van a ser favorables para su formación integral y el bienestar de los estudiantes. Veamos cómo podemos trabajar lo que sigue, por favor, Kate, Estefanía. Es que sigue nomás, que sigue, por favor. Ya, ¿cómo podemos promover la protección o el fortalecimiento de factores protectores en nuestra institución educativa? Ustedes saben que la escuela siempre decimos que tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Que genere protección, etcétera, a los estudiantes. Entonces tenemos que tener 3 condiciones mínimas, ¿no? Que la institución educativa tenga la capacidad preventiva, protectora y de contención. En el aspecto preventivo,
tenemos que trabajar desde el abordaje pedagógico, que todos los maestros deben hacerlo, no solamente tutoría, también tutoría obviamente, pero trabajar esto, ¿no? Fortalecer las habilidades socioemocionales básicas para cualquier situación de riesgo, fortalecimiento de socioemocional. Y el otro aspecto importante es fortalecer la percepción de riesgo. O sea, no importa, no es simplemente que yo maneje el autocuidado o tenga la capacidad de la habilidad socioemocional de tomar decisiones responsables, yo también que percibir riesgos. Por ejemplo, ustedes hablaron del embarazo. Tengo que darme cuenta si yo no sé de que si tengo relaciones sexuales, no tomo medidas de protección o no estoy preparada, ¿no? O la persona con quien yo acepto estar, no sé si va a ser una persona ideal, ¿no? Que me va a hacer sentir bien, que con quien puedo tener una relación más o menos estable. Entonces, eso también afecta a mi seguridad y mi proyecto de vida, ¿no? Si yo voy a una fiesta y recibo una botella de gaseosa abierta o un vaso de un líquido que no sé qué contiene, también hay que tener, eso le decía, ¿no? Percepción de que ahí hay un riesgo. Hay un riesgo de que yo consuma una bebida que no sé de dónde procede. Hay un riesgo que yo salga a la calle de noche y pase por una calle oscura, solitaria, tengo que tener percepción de que eso es un riesgo. O de repente si yo veo un aviso en la puerta de mi colegio que dice, señoritas, ¿no? De 14 a 15 años, a 20 años, no, sin experiencia, pero buen pago. Tengo que darme cuenta que hay un riesgo. Entonces, los jóvenes señoritas tienen que aprender a percibir dónde están los riesgos. No solamente para una situación, para todas las situaciones que puedan existir en nuestra comunidad en la parte protectora, la institución educativa también tiene que asegurar entornos escolares seguros, no solamente dentro de la escuela, asegurándonos que no haya violencia, que haya un buen trato para los estudiantes, tanto de parte de los adultos como de sus propios pares, sino también en los exteriores de la escuela. En la escuela hemos encontrado situaciones donde se expenden drogas, licor adulterado, barato, que venden a menores de edad, venta de drogas, proliferan a veces mototaxis, ¿no? O movilidad desconocida que ofrecen a los chicos llevarlos a sus casas, pero que pueden llevarlos a otro lugar, o personas desconocidas, ¿no? Entonces, ahí la escuela tiene que tomar acción para que pueda buscarse esas medidas de protección para sus estudiantes. Y la contención, la escuela también da la contención desde el acompañamiento socioemocional, ¿no? Que tiene que ver con el fortalecimiento del bienestar socioemocional, que los chicos aprendan a buscar su propio bienestar y a conocer la autorregulación, gestión de sus emociones y también otros espacios para brindarles contención o soporte emocional cuando suceda alguna cosa. Sigue, por favor, Estefanía. Asimismo, la tutoría sabemos que coadyuva a prevenir factores de riesgo, tanto desde la gestión como desde la parte pedagógica. Vamos a ver rápidamente desde la gestión, que sigue, por favor, Estefanía. Desde la gestión, por ejemplo, vamos a trabajar desde el Comité de Gestión de Bienestar, tomando en cuenta las líneas que usted ya conoce, las líneas de acción, la línea formativa, promocional, preventiva y de atención y derivación. Todas esas acciones deben trabajar de forma articulada, no es que vamos a trabajar solamente una línea. Si bien es cierto que vamos a dar prioridad a la línea preventiva, porque hablamos de prevención, supongamos que trabajamos el programa de prevención del consumo de drogas, ¿sí me ocurre? ¿No? Porque en nuestra comunidad hay mucho consumo de alcohol, qué sé yo. Entonces, no solamente voy a trabajar este programa con mis estudiantes, sino yo tengo primero que como comité tenemos que preparar a los maestros, nos tenemos que capacitar al personal sobre los factores de riesgo en el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? A los sociales de educación para que identifiquen las características o las señales de consumo. Al personal administrativo, de igual manera, ¿no? Igual que los auxiliares, también para esas señales, porque todos debemos estar atentos a las posibilidades que puedan haber de estos riesgos. Incluso el director también tiene que conocer por dónde ir para poder atender o prevenir que esas situaciones pasen en la escuela. Desde la línea formativa. Desde la línea promocional,
si bien es lo que trabajamos en la línea preventiva, el tema del consumo de drogas, pero de la línea promocional también tenemos que promover lo contrario, ¿no? Por ejemplo, campeonatos deportivos, ¿no? En el marco de este, alguna maratón, concursos educativos, situaciones que hagan que el estudiante se interese por otras cosas, que el estudiante tenga otras opciones, ¿ya? Y desde la línea de atención y derivación, obviamente también tenemos que trabajar, estar atentos, preparados con nuestro directorio de aliados por A o B, pase algo, ya tenemos a quién consultar, ¿no? Tenemos a Habla Franco, tenemos al hospital cercano, al centro de salud, etcétera, o a una universidad cercana con quien podamos conversar. Igual, ¿no? Atención individualizada a los niños que lo requieren, la implementación del protocolo que existan, la derivación de los casos a instituciones especializadas, pero ahí no queda, hay que hacer seguimiento. ¿Qué sigue, por favor? ¿Sigue? Y desde la parte pedagógica, también, ya eso va a ser directamente en el aula, ¿no? Trabajando las 5 estrategias de la tutoría, particularmente la tutoría grupal, que es el espacio pedagógico, ¿no? Donde trabajamos tutoría con las 2 horas que tenemos semanales, ¿no? Donde vamos a desarrollar factores socioemocionales y factores protectores, particularmente lo que es percepción de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? A través de talleres y proyectos, ¿no? Acá les he puesto 3 ejemplos. Por ejemplo, un taller de habilidades socioemocionales, un taller sobre prevención de la trata de personas, participar en el programa de prevención del consumo de drogas, etc. Eso va a depender del diagnóstico de la escuela. De repente no sea el problema, de repente el problema en su región sea el embarazo. Entonces ahí pone un taller para la prevención del embarazo. O sea, dependiendo del diagnóstico del profesor y de la escuela, se va a desarrollar estos talleres. En la tutoría individual trabajaremos los espacios de escucha, para justamente que los estudiantes puedan expresar lo que sienten, qué cosa les preocupa, ¿no? Entonces los maestros estaremos atentos a escucharlos para poder saber, ¿no? Dónde está el problema y poderlos orientar. Participación estudiantil también, el hecho de promover la participación hace que los jóvenes estén tan interesados en estas actividades que generalmente se alejan de aquellas cosas que les pueden hacer daño, ¿no? Y para ello vamos a promover la conformación de los comités estudiantiles, el desarrollo de asambleas de aula y otros espacios de participación que se pueda generar desde la misma escuela también. En la orientación educativa permanente, todos los maestros estaremos atentos a brindar acompañamiento permanente al estudiante durante toda la jornada escolar, ¿no? Desde que el alumno ingresa a la escuela hasta que sale, todos los adultos somos responsables de la seguridad del estudiante. Y con respecto al trabajo con familias y comunidad, vamos a trabajar, vamos a hacer ya ha habido un error, ya. Vamos a estar atentos a trabajar con las familias, jornadas o asambleas de aula, pero que sean formativas, que ayuden justamente a que el papá se comprometa al acompañamiento de sus hijos, no tanto en la parte emocional como en la parte académica, porque requerimos que los padres sean los aliados y los apoyos. ¿De qué sigue? Creo que ahí terminamos. ¿Falta algo más? Bien. Sí, ahí terminamos. Bien, estamos, hemos visto los factores de tanto de riesgo como de protección. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es 2 temas que mencionó justamente Estefanía, ¿no? El consumo de drogas y la trata de personas. Como le dije, no son los únicos problemas o riesgos, hay más, pero con eso vamos a darle foco el día de hoy. Bien, ya nos vemos en el siguiente bloque. Adelante, Estefanía. Gracias, Viole. Un poco para ponernos en las pautas, este espacio concluye 5:30, entonces vamos a acá correr un poquito con esta información que, como dijo Viole, es sumamente importante porque, como vamos a ver en la siguiente lámina, tenemos un marco estadístico que compartirles, ¿no? Y antes de abordar estas acciones que debemos realizar desde la tutoría, en el marco de lo que ya nos viene explicando Violeta, es importante también comprender por qué la prevención del consumo de sustancias psicoactivas constituye una prioridad para el sistema educativo, ¿no? Y es que este estudio realizado por DeVida, de manera coordinada con Minedo y la Embajada de Estados Unidos en el año 2024, nos muestra que el consumo de sustancias sigue siendo una realidad presente en nuestros adolescentes.
y que además aumenta conforme avanza la edad. Esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Podemos observar que las drogas legales, principalmente alcohol y tabaco, presentan los porcentajes más altos de consumo. Esto nos lleva a una primera reflexión, ¿no? Que muchas veces el primer contacto de los adolescentes con las sustancias no ocurre con drogas ilegales, sino con sustancias socialmente aceptadas y normalizadas en diferentes contextos familiares o comunitarios. Asimismo, también encontramos y podemos dar lectura de este cuadro que el consumo de drogas ilegales y drogas médicas utilizadas sin prescripción médica también se incrementa progresivamente. Esto significa que la adolescencia constituye una etapa de especial vulnerabilidad debido a los cambios físicos, emocionales y sociales que experimentan los estudiantes. Los mapas que vemos hacia el lado izquierdo nos muestran además que esta problemática está presente en todo el territorio nacional. No se trata de una situación exclusiva de grandes ciudades o determinadas regiones, sino por lo contrario, constituye un desafío que afecta a cualquier institución educativa. Sin embargo, es importante precisarles que ningún estudiante consume sustancias de manera aislada. Detrás de estas conductas suelen existir diferentes factores de riesgo, tales como las dificultades familiares, violencia, ausencia de normas claras, ¿no? De límites, presión grupal, problemas emocionales, baja autoestima, entre otros. ¿No? Es por ello que desde el enfoque preventivo que nos ofrece la TOE, nuestro trabajo no consiste únicamente con evitar que los estudiantes consuman drogas, ¿no? Sino más bien es un trabajo más integral que vamos a poder revisarlo en las siguientes láminas. Entonces, bueno, aquí nos vamos a adelantar un poco. Existen materiales que se han desarrollado los cuales vamos a presentárselos en la sección final de recursos elaborados. Pero al estar muy vinculados con el alcohol y el tabaco, que son las drogas más utilizadas, es importante hacerle un zoom. Tenemos materiales que nos permiten poder romper mitos, ¿no? O creencias que pueden existir en los estudiantes en torno al consumo. También que nos permite generar en nuestros estudiantes reflexiones sobre las consecuencias inmediatas, ¿no? Asimismo, también nos ayuda a poder desarrollar estilos de vida saludables lejos del alcohol y el tabaco. Entonces, este material existe y es importante, se los vamos a recalcar en la parte final, en qué enlace pueden ustedes encontrar. Lo mismo sucede con las drogas legales, como es el tabaco, ¿no? Tenemos también material, lo cual va a permitir que nuestros docentes puedan desarrollar sesiones específicas en torno a ello, ¿no? Entonces, el abordaje del riesgo a nivel de institución educativa, ya Violeta nos ha hablado de que existen dos niveles de abordaje, uno a nivel de IE, ¿no? Que es liderado por el director a través del Comité de Gestión del Bienestar. Debemos elaborar un plan TOS en el caso de primaria, secundaria, en el caso de inicial está desarrollado en el plan de trabajo. Entonces, frente a esta realidad, la respuesta institucional no puede recaer únicamente, como decimos, en el tutor, en el psicólogo, en el promotor de tutoría, ¿no? Sino que la prevención debe ser abordada a nivel de escuela. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces, muchas veces, podemos ver de que esta responsabilidad recae en el docente tutor, pero en realidad es algo mucho más sistémico, ¿no? Y es por ello que el Comité de Gestión de Bienestar cumple un rol fundamental dentro de la institución educativa, pues el comité lidera, no por el director, es encargado de promover condiciones
que favorezcan el bienestar integral de sus estudiantes. Aquí en esta lámina que le hemos puesto de forma bastante descriptiva, y es más para darles algunas ideas de lo que se podría proponer en una IE, ¿no? A nivel de descripción de acciones en el marco de las líneas estratégicas. Con relación al abordaje de riesgo en el aula, según el nivel, uno de los errores más frecuentes es pensar que el trabajo comienza cuando hablamos directamente de las drogas. En realidad, la prevención es un proceso, como saben, progresivo, que acompaña el desarrollo evolutivo de los estudiantes. En educación inicial, el énfasis debería estar puesto en el desarrollo de competencias relacionadas con la identificación de emociones, la autoestima, el autocuidado y la confianza con sus adultos protectores. Cuando ya el niño aprende a expresar cómo se siente, a reconocer situaciones que le generan malestar, a pedir ayuda cuando la necesite, estamos fortaleciendo ya los factores protectores fundamentales que tendrán impacto a lo largo de su vida. En la educación primaria, los estudiantes ya comienzan a trabajar y a enfrentar desafíos sociales más complejos. Por ello, trabajamos habilidades relacionadas con la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la resistencia a presiones negativas o el fortalecimiento de la autoestima. Es en esta etapa donde los estudiantes comienzan a construir criterios propios frente a las influencias de su entorno. Por ello, resulta fundamental enseñarles a analizar cuáles son sus consecuencias, ¿no? Generar pensamiento crítico, que valoren alternativas y asuman decisiones responsables. En secundaria, ya los adolescentes enfrentan mayores presiones sociales y una mayor exposición a conductas de riesgo. Es por ello que el abordaje se envuelve más específico, ¿no? Y trabajamos temas más relacionados con presión de grupo, la influencia de redes sociales, el manejo del estrés, proyecto de vida, análisis crítico sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Lo importante es comprender que cada nivel educativo contribuye a sus propias características y es necesario fortalecer los factores protectores de forma progresiva, ¿no? Algo que nosotros siempre decimos en las asistencias técnicas es que en inicial pues encontramos a los papás en la puerta, que existe un contacto mucho más directo con el docente, ¿no? Una participación más activa, y que pues esto va disminuyendo hacia la secundaria, ¿no? Cuando es en la secundaria donde más acompañamiento se necesita. Entonces, de la misma forma, debemos ver nosotros estos niveles, el potencial de lo que es educación inicial y educación primaria, que sienta las bases para que en secundaria, que es el momento de mayor exposición a riesgos, nuestros estudiantes tengan la capacidad de poder tomar las mejores decisiones. Entonces, es en esta lámina que nosotros pues incorporamos y ya vemos el abordaje con relación al aula, ¿no? Aquí hemos puesto un ejemplo de cómo podría ser el desarrollo de las actividades, ¿no? En torno a cada una de las acciones, de las estrategias de la tutoría, que son 5, como bien ya explicó Violeta, ¿no? Entonces, esta lámina es referencial sobre lo que nosotros podríamos desarrollar ya a nivel de aula, previo a un análisis y diagnóstico de la situación de nuestros estudiantes. Entonces, aquí es importante hablar sobre los niveles de prevención, ¿no? De acuerdo a la teoría de prevención propuesta por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es importante comprender que no todos los estudiantes, nos habla que no todos los estudiantes requieren el mismo tipo de intervención. ¿Y qué nos está diciendo, no? Que existen niveles de prevención del consumo de drogas, ¿no? Tenemos un nivel universal que nos habla que está dirigida a la totalidad de estudiantes,
Su objetivo es fortalecer los factores protectores y promover estilos de vida saludable antes de que aparezcan situaciones de riesgo. Aquí encontramos las sesiones de tutoría, campañas informativas, actividades deportivas que también se pueden desarrollar de trabajo con las familias. Pero también existe una prevención selectiva que se dirige a grupos de estudiantes que previo diagnóstico que debe realizar la escuela y también los docentes tutores en sus aulas, ¿no? Está dirigido a estudiantes con mayor vulnerabilidad debido a determinadas condiciones personales, familiares o sociales, ¿no? Estos estudiantes requieren acciones mucho más focalizadas y específicas que presenten una probabilidad mayor de involucrarse en estas conductas de riesgo. Y finalmente tenemos el nivel de prevención indicada, ¿no? Que se orienta a estudiantes que ya presentan señales de alerta o conductas asociadas a, en este caso, el consumo de drogas, ¿no? En estos casos se requiere un acompañamiento más intensivo, seguimiento permanente y articulación con servicios especializados. Es importante mencionarles que estos tres niveles de prevención no son excluyentes, ¿no? Una misma institución educativa puede desarrollar acciones universales para todos sus estudiantes, asimismo poder desarrollar las acciones selectivas y tener las acciones indicadas. ¿Y qué instituciones educativas tenemos que ya realizan estos niveles de prevención? Las instituciones educativas que están focalizadas con el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que se desarrolla a través de un convenio interinstitucional entre el MINEDU y DEVIDA, ¿no? Entonces ya tenemos acciones que se desarrollan en este momento en territorio en acciones focalizadas, en instituciones educativas focalizadas por las direcciones regionales en coordinación con sus mujeres. Ahora hemos llegado ya a la parte final, ¿no? Donde hablamos sobre los recursos elaborados. Entonces, debido en coordinación con Minedu, actualizado y validado las sesiones correspondientes al módulo 4 del documento Orientaciones Pedagógicas para la prevención del consumo de drogas en poblaciones escolares de nivel de educación secundaria, ¿no? Estos materiales han sido dados a conocer a través del oficio número 049 del 2026, en el cual se les da, estos materiales, recursos, si bien es cierto, son en el marco del programa de prevención del consumo de drogas, no obstante, pueden ser también utilizadas en otras instituciones de secundaria que se requieran, ¿no? Entonces, pueden utilizarlo como referente. Asimismo, tras un trabajo articulado con diferentes direcciones del Minedu, se han desarrollado los protocolos de atención a estudiantes en situaciones relacionadas con drogas, ¿no? Este documento nos brinda orientaciones principalmente con relación a las señales de alerta, el conocer cada tipo de sustancia psicoactiva, asimismo, a reconocer también señales de alerta, asimismo también cómo intervenir ante los diferentes casos que puedan suscitarse en nuestras escuelas, ¿no? El primer protocolo nos habla sobre un sospecha de consumo de drogas. El protocolo 2 nos habla si el estudiante se encuentra bajo efectos de drogas dentro de la institución educativa. El protocolo 3 nos habla sobre hallazgos de droga en la institución educativa. Y el protocolo 4 nos habla si es que encontramos venta de drogas en la institución educativa, ¿no? Entonces, estos protocolos nos brindan orientaciones técnicas sobre cómo proceder, cómo procedería el director, qué acciones articularía el comité de gestión de bienestar, qué sesiones, qué estrategias debería priorizar el docente tutor en cada uno de los casos. Igualmente, esta presentación que ustedes la van a tener, se han colocado en la parte inferior los enlaces para que puedan acceder de forma rápida a estos documentos.
Y finalmente tenemos los servicios de ayuda, que siempre es importante que esta información ustedes, nosotros como representantes del Estado, podamos dar a conocer a nuestras escuelas, que esta información siempre esté al alcance de nuestros directores, al alcance de nuestras familias, porque como representantes del Estado, como escuela, ¿no? Debemos poder articular con los diferentes sectores que se suman a la lucha contra esta problemática que vemos sigue siendo una constante. Entonces ahora voy a dar pase a Violeta, sin antes recordarles que por favor completemos el enlace de registro para poder remitirles el PPT, ¿no? Y también poder tener información sobre quienes nos están acompañando en la sala. Muchísimas gracias. Disculpen, me dicen que no se escuchaba. Bien, como les dije, la trata de personas es un problema muy grave en nuestra sociedad y que a veces no se visibiliza porque de repente las víctimas no están tan cercanas a nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Por sus características precisamente. Porque parte de la característica de lo que es la trata es justamente, el que sigue por favor, estimada, vamos a leer las características porque hay que conocer las características para poder fortalecer nuestra percepción de riesgo. Si no conocemos cuáles son las características, va a ser difícil que podamos prevenir. Como le dije al inicio, que es un problema, más que un problema, es un delito. Es un delito porque transgrede la ley y afecta todo lo que es el aspecto humano, ¿no? Lo que tiene que ver con el ser humano, porque lo que tenemos como nosotros, como personas, lo valioso que tenemos es nuestra libertad, la capacidad de decidir, de ir donde queramos, ¿no? Y tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Sin embargo, las personas que son afectadas por este delito pierden todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el protocolo de Palermo respecto a la trata de personas? Es un delito que se define como la captación, transporte, traslado, la acogida y la recepción de personas. Por eso que no lo visibilizamos, porque no es que a la persona que es captada la tienen secuestrada cerca de nuestra casa, por ejemplo, a la vecina, ¿no? Un familiar, sino que lo trasladan a otra zona lejana de su domicilio. Entonces, esta persona, al ser trasladada lejos de su hogar, no tiene los recursos para poderse comunicar con las personas de su entorno, con sus amistades, con su familia, no puede, porque así justamente, como dice acá la definición, ha sido primero captada y luego ha sido trasladada, transportada hacia otro lugar generalmente lejano, ¿no? Entonces, esto es una de las características por las cuales es difícil encontrar respuestas, pero sí nos enteramos por las noticias que cerca de nuestra casa sí ha habido situaciones de trata, pero de personas ajenas, porque les han traído también de lugares lejanos, así como llevan a las personas de esta zona lejos, también de lugares lejanos, traen a señoritas o a jóvenes para poderlas utilizar, ¿no? Asimismo, ¿cómo captan? A través de la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces acá cuando leemos esto, decimos, no, ya, si es, ¿cómo podríamos, si conocemos que la forma de captar es a través de la coacción, el rapto, el fraude, digamos, la amenaza o el uso de la fuerza, esa característica, entonces nosotros podemos orientar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes a que tengan cuidado por dónde van, por ejemplo, ¿no? Por dónde van. Lo otro es que aceptar de repente las redes sociales o de repente, ¿no? De otra forma, amistades dudosas, personas que no conocen, a quien nunca han visto el rostro, ¿no? Sería otra forma de prevenir. O de repente evitar aceptar de repente ofertas de trabajo aparentemente agradables, vistosos, u ofertas
de estudio, a veces te dicen becas, ¿no? Hay beca para irse a este país, para acá, para allá, no, ofertas de trabajo, o irse al extranjero. Aparentemente, ¿no? Personas serias, aprenden, pero que si tú no conoces, o una empresa que no conoces, mejor es alejarse, ¿no? Porque es doble, tiene una doble intencionalidad, ¿no? Entonces, hay que tener, conocemos que estas son las formas de captación, tenemos que tener mucho cuidado. Incluso también se utiliza el enamoramiento, ¿no? Jóvenes que se acercan a señoritas, chicos simpáticos, ¿no? Y que las enamoran, pero cuya finalidad no es tener una relación de enamoramiento con esta chica, sino captarla, ¿no? Porque forma parte de este grupo delincuencial. Entonces, tanto las chicas como los jóvenes deben tener cuidado de que, de quiénes son esas personas, conocer a profundidad con quiénes tratan. Que sigue, por favor, Estefanía. Bien, veamos cuál es la estadística actual, ¿no? Bueno, lo más actualizado que tenemos es este que nos reporta el Ministerio del Interior, porque al final son ellos los que rescatan a estas personas que han sido secuestradas y que están, ¿no? retenidas en algún lugar. Miren ustedes, desde el año 2017 hasta el año 2025, hasta el año pasado, se han reportado 5.216 casos de personas víctimas de la trata de personas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo ha ido fluctuando esta problemática a lo largo de los años y cuáles han sido las formas, cómo han captado, y ojo, que según el reporte del Ministerio del Interior, casi el 50%, o sea, la mitad de las víctimas son menores de edad, o sea, menores de 18 años. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las víctimas son escolares, son nuestros estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado y podemos hacer mucho desde nuestro rol de especialistas, desde nuestro rol de maestros. Miren ustedes, la forma de captación, que está en el centro, la imagen que está en el centro, la mayor parte, el 66%, casi 67% de víctimas han sido captadas a través de ofertas de trabajo. Eh, Esto es muy delicado. Hemos visto en los mercados, avisos publicitarios, en las redes sociales, incluso en las puertas del colegio. Cerca del colegio, a la pared del colegio, en el poste frente al colegio, encontramos avisos, ¿no? Invitando a señoritas y a jóvenes a trabajar con buen sueldo, no requiere, dice, experiencia, solo se requiere tener buena presencia, ¿no? Y buen sueldo. Ustedes saben, maestros, que para conseguir un trabajo hoy en día nos piden estudios, títulos, maestrías, para tener un buen sueldo, ¿no? Una persona sin experiencia, sin estudios, ¿cómo puede obtener un buen sueldo? Entonces, ahí entramos en sospecha, ¿no? Empezamos a preocuparnos. Otras formas que también de captar ha sido el más fuerte después de oferta de trabajo, que es la mayoría de chicas y chicos que rápidamente enganchan con este problema, es a través del Internet. Las redes sociales también han sido una fuente, ¿no? Donde han podido captar a jóvenes y a señoritas para este tipo de situación. Otras formas son a través de la seducción, como les dije, personas que aparentan estar enamorados de ti, pero que quieren es captarte, ¿no? Para poderte llevar a otro lugar y venderte a los secuestradores, ¿no? Ofertas de estudio también son atractivas para los jóvenes y el famoso padrinazgo, ¿no? Yo voy a ser como tu padrino, yo soy tu madrina para apoyarte, para recomendarte un trabajo. Te llevo a Lima. En Lima te voy a dar trabajo, casa, y no gastas nada, todo vas a ganar líquido para que puedas ayudar a tus padres, para que puedas seguir estudiando. Ahora vacaciones, vamos, pero no sabemos con qué personas está yendo, ¿no? A veces aparentemente son personas que necesitan, pero sin embargo detrás de ello está otros intereses, ¿no? Terribles, delincuenciales. Y hay también otras formas de trabajo. ¿Y para qué captan a tanta gente? ¿Para qué secuestran? ¿Para qué? Veamos, ¿cuál es la finalidad? Nos vamos a la columna derecha. Vamos a ver, la mayor parte de víctimas, ¿no? Que justamente por eso captan a gente joven, han sido con la finalidad de explotarlas sexualmente.
Entonces, por ello eligen en su mayoría señoritas, chicas, ¿no? Más de la mitad, el 55% prácticamente de personas han sido captadas para explotarlas sexualmente. Es una señorita, chica que sale de su casa, la raptan y la llevan para prostituirla, ¿no? Entonces, es muy doloroso para la chica, para su familia. También otra finalidad es para explotarla laboralmente. Allí sí se captan también jóvenes, varones, para llevarlas a las minas, para llevarlas a tala de árboles, etcétera, ¿no? Hacerlos trabajar en esas zonas alejadas, también siempre lugares lejanos, ¿no? Donde los hacen trabajar como son mano de obra joven, fuerte, entonces ellos pueden hacer esa labor y los tienen retenidos, no pueden salir, no pueden salir, ¿no? Porque yo me acuerdo que tuvimos una reunión en Madre de Dios y para entrar a esa zona, a la tala de árboles, había un resguardo, ¿no? Con camionetas 4x4, armas de alto poder que impiden que las fuerzas policiales ingresen. Ellos tienen mejor equipamiento que la policía incluso, ¿no? Entonces nadie entra, nadie sale. Entonces ahí adentro están todos esos jóvenes capturados, ¿no? Otra finalidad dice no identificado. También tenemos la mendicidad. Han visto niños de repente en los paraderos que venden caramelos o piden limosna. No siempre es por iniciativa propia o de su familia. A veces detrás de ellos hay mafias, ¿no? Que saben que la gente colabora con la gente, con los niños, sobre todo pobres, ¿no? Humildes. Otra forma, trabajo y servicios forzados, ya mencionamos. También tenemos la venta de niños, porque ya sea, en el mejor de los casos, es para familias que no pueden tener hijos, pero en otros casos justamente es para la mendicidad o para que hagan trabajo forzado, ¿no? Porque como son niños, pueden mandarles a hacer de todo. Entonces también es esto. Y lo más terrible que hay es el tráfico de órganos, ¿no? Porque un órgano humano cuesta mucho dinero, da mucho dinero a este grupo delincuencial y también es una finalidad que capta. Entonces, estimados colegas, hay que tener mucho cuidado con este delito. El que sigue, por favor, mía. Entonces, estar atentos, trabajar desde la institución educativa, tanto desde la gestión, dependiendo la problemática que existe en nuestra zona, como decía, no siempre, no en todas las regiones hay trata directa, o sea, que captan, pero sí puede haber lugares que están retenidas las personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la acción formativa? Incorporar acciones para fortalecer capacidades de los docentes para que conozcan sobre la trata de personas y cuáles son justamente estas formas de captación en la zona, ¿no? También que los profesores identifiquen las señales de alerta y lutas de actuación frente a la trata de personas. ¿Qué hacer? Difusión de orientaciones y material educativo para la comunidad educativa. Eso es la línea formativa. Y en la línea promocional, desarrollo de campañas de sensibilización para promover entornos seguros y protectores frente a la trata de personas, difusión de información sobre los riesgos de la captación mediante redes sociales, ofertas laborales y todo lo que les mencioné, ¿no? Eso es ahí que los chicos, sobre todo los chicos, conozcan, ¿no? Cuáles son esas formas de captarlos. En la línea de acción preventiva, igual, implementación de acciones para la prevención de la trata de personas, articulación con la familia, porque la familia tiene que ser nuestro brazo derecho, ¿no? De cómo prevenir que sus hijos caigan en estas redes. También trabajar de forma articulada con las autoridades locales y con las entidades competentes para fortalecer, si hay alguna alerta, inmediatamente, ¿no? Conversar con el gobierno local, con la de MUNA, con la Fiscalía de Familia, para que también apoye a la escuela. En la parte de la línea de atención y derivación, en la detección temprana de señales de alerta asociadas a posibles situaciones de trata de personas, atención inicial y aplicación de protocolos correspondientes, derivación y seguimiento, ¿no? Y también, estimados colegas especialistas, seguramente en algún momento van a tener alguna oportunidad de poder reubicar a alguna víctima de la trata de personas que ha sido captada, que ha sido rescatada, perdón, por la Policía Nacional y requiere volver a su vida, ¿no? Algunos son menores de edad, algunos ya son mayores. Cuando son menores de edad, ayudarlos a rápidamente ubicar una plaza, ¿no? Una vacante en una escuela, manteniendo toda la confidencialidad posible.
porque este niño, esta niña necesita reincorporarse a su vida de antes, ¿no? Ayudarlo en sus exámenes de nivelación, etcétera. Y si es adulto, también, ¿no? En los centros de educación básica alternativa, o darle la oportunidad que estudie en un CEPRO, ¿no? Para que pueda concluir sus proyectos de vida, porque a veces salen tan heridos, ¿no? Y heridas que a veces no tienen ni deseo de continuar, pero si nosotros como Estado le damos la oportunidad de continuar con estudios, ellos van a poder salir adelante. Va a depender mucho de nosotros. Que sigue, por favor, ya, Estefanía. Con respecto a la parte de, ya, eso es a nivel de gestión de la escuela. A nivel del aula, podemos trabajar diferentes temas, ¿no? En inicial, por ejemplo, así como ejemplo rapidito, por ejemplo, aprender a decir no a las personas desconocidas, no aceptar, no abrir la puerta de sus casas a personas que no conocen, no puedo decir a nadie, porque quien tiene la puerta son los papás, ¿no? Pero los niños a veces por la emoción corren y abren. Cuando están en la calle también no permitir que se acerquen a una persona ajena, desconocida, ¿no? Y reconocer la importancia de su cuerpo, que nadie lo debe tocar, sobre todo no ir solo a ningún sitio, esperar que papá, mamá venga a recogerlo. En el tema de, ya sea de la escuela o de una fiestecita o donde haya ido el niño, ¿no? En la educación primaria igual, ¿no? Reconocer situaciones de riesgo que existe en su entorno, igual, ¿no? Que vaya reconociendo que no aceptar nada de nadie, que no sea, si es posible, de nadie, ¿no? Que no sea su familia directa, conocer de forma progresiva conceptos como engaño, manipulación, qué cosa es explotación, fortalecer habilidades de autoprotección y toma de decisiones, identificar adultos e instituciones de confianza. Cuando ve que alguien le está siguiendo, un desconocido, acercarse, ¿no? De repente a la policía o una señora que está con su hijita, o sea, hay que enseñar esas cositas, ¿no? Y desarrollar prácticas seguras en el uso de Internet, porque hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de que hay un buen porcentaje de chicos y chicas que son captados por medio de las redes sociales? En la educación secundaria, como ya tienen un análisis más crítico, podemos incluso mejorar, profundizar más estos temas, estos mismos temas, ¿no? Comprender qué es la trata, cuáles son sus modalidades de captación y cuáles son sobre todo las consecuencias cuando uno cae. Entonces, de esa manera se fortalece la percepción de riesgo. Analizar situaciones cotidianas que pueden implicar captación, engaño, explotación, identificar factores de riesgo y factores de protección, igualmente como los niños, dónde ir, dónde recurrir, habilidades socioemocionales para saber tomar decisiones responsables, informadas, ¿no? Cuando ven un aviso publicitario, porque ya como son grandes toman decisiones propias. Entonces, cuando ves un aviso, una oferta de trabajo, de estudio, no siempre es favorable para tu seguridad, ¿no? Reconocer las rutas de ayuda y servicios que existen en la comunidad. Y promover sobre todo el ejercicio de sus derechos y la construcción y proyectos de vida seguros. Vamos a promover un poquito más en secundaria. El que sigue, por favor, es Estefanía. En secundaria también podemos seguir trabajando con las 5 estrategias de la tutoría, ya de forma, ya esto mismo que hemos hablado en los niveles que les acabo de mencionar, convertirlos en talleres, ¿no? En talleres de trata de personas, talleres de habilidades socioemocionales, etcétera, ¿no? Que permita que el estudiante en esas horas de tutoría pueda reflexionar. Primero, conocer cuáles son esas situaciones de riesgo. Y luego, de desarrollar también habilidades socioemocionales y aprender a tomar decisiones responsables. En la tutoría individual también está receptivo nosotros como docentes, como tutores, para poder escuchar, ¿no? Porque de repente la oferta es allí y el estudiante a veces en duda, voy, no voy, le digo a mi mamá, no le digo a mi mamá, o le engaño a mi mamá, no voy a trabajar con el vecino, pero está y no saludo trabajo. Entonces, primero consulta con el maestro, de repente, ¿no? En el mejor de los casos, y profesor, tenga la situación, ¿qué opina usted? Entonces, están abiertos a la escucha, ¿no? Dar ese espacio para que analice, reflexione y tome la decisión más apropiada. Orientarlo a que tome las decisiones que más favorezcan a su seguridad física y emocional. También si ya la persona ya ha caído, orientarla, ¿no? Para que pueda nuevamente, que pueda reintegrarse a la sociedad, ayudarlo, si es una víctima que ha sido captada y es nuestro estudiante, entonces ayudarlo a salir adelante de toda esta situación que ha vivido, ¿no? En la participación estudiantil también los chicos pueden formar brigadas para la promoción de entornos seguros y protectores. Ellos no se van a enfrentar con el delito, sino promover entre sus compañeros, ¿no? De que haya esa seguridad.
con los papás también podemos trabajar las BAPIs, ¿no? Para ayudarlos también a identificar personas de riesgo en las zonas aledañas. Y en la dimensión educativa, también difundir siempre mensajes preventivos en las horas que haya masivamente con los estudiantes, en diferentes espacios, ¿no? Siempre dar orientación a los estudiantes y estar atentos sobre todo de lo que pasa dentro y fuera de la escuela, ¿ya? Porque a veces también se ha visto, ¿no? Personas que, se acuerda del caso de Gloria Trevi, ¿no? Se dice de que ella, siendo menor de edad, ayudaba a captar a otros menores para su secuestrador, ¿no? Para la persona que le estaba a ella manipulando. Bueno, y con las familias, como siempre, hay que trabajar de la mano para poder que ellos nos ayuden a difundir y a proteger a sus hijos. ¿Qué sigue, por favor, Estefanía? Bueno, y ahora tenemos los recursos tenemos aquí, le presentamos algunos recursos que se encuentran justamente en la parte de abajo. Hay un enlace donde ustedes pueden acceder a todos los recursos que, dando de primaria, secundaria y orientaciones generales para prevenir la trata de las personas. En este momento nuestro colega de educación básica alternativa no se encuentra, pero ellos también tienen un material muy importante para los EBAs sobre lo que es la prevención de la trata de personas. El que sigue, por favor. Este PPT se les va a entregar para que puedan, una vez que termine la encuesta de satisfacción, para que usted pueda acceder y tener todas estas rutas de acceso, ¿no? Servicios de ayuda también muy importante, que los chicos sepan a dónde ir cuando sucede alguna situación que lo está afectando, ¿no? Una situación de riesgo. Ahí está la línea 1818, la Central Única de Denuncias, el correo electrónico para denuncias del Ministerio del Interior, el aplicativo móvil y la línea 105 de la Policía Nacional. Que sigue, por favor. Estas son las líneas de ayuda. Y ahora, habiendo terminado esta parte de la trata de personas, voy a dar pase a Estefanía nuevamente para que ya vayamos aterrizando esta matriz de trabajo. Adelante, Estefanía. Muchas gracias. Voy a pedirles, por favor, antes de pasar al último bloque, que nos puedan ayudar con completar la información del registro de asistencia. Así que voy a volver a copiarlo y yo si es que, por favor, puedes ayudarnos con algunas consultas que van surgiendo para poder responder en la parte final. Excelente. Entonces, bueno, vamos a ir a la última parte. Yo lo que les quiero pedir es que puedan ingresar este enlace. Voy a colgarlo en nuestro grupo del chat de esta asistencia técnica. Quiero que por favor me confirmen si logran ingresar. Yo también voy a ingresar a esa pantalla. A ver, por favor. Listo, compartir. Perfecto. Entonces veo que ahí ya están ingresando otras personas. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. La primera pregunta es una pregunta que debemos tenerla muy mapeada y segura ustedes la tienen en cada una de sus localidades. Es identificar las acciones de riesgo que hay en tu región, ¿no? Y aquí me refiero a nivel de UGEL o institución educativa. Entonces, lo que les voy a pedir es que coloquen el nombre de la institución a la que pertenecen y el riesgo que han identificado, el riesgo con el cual, hacia el cual están ustedes trabajando de manera preventiva. Y que de manera muy general nos puedan contar qué acciones implementarían o están implementando para prevenir ese riesgo que han identificado o que ya lo tienen mapeado. O si es que no lo tenían, después de esta presentación, estoy segura que ya lo tienen mucho más presente. Así que vamos a dar 5 minutitos para este trabajo, para luego proceder a revisar sus preguntas y compartirlas con otras regiones. Estoy segura que hay problemáticas que son similares, ¿no? Como hemos visto también en los mapas estadísticos, ¿no? El consumo de drogas es una problemática que se mantiene de forma constante en muchas de las regiones del país, ¿no? Igual que la trata de personas. Eh,
Así que vamos a revisar esa información que ustedes van a ir completando. Vamos a dar 5 minutitos para este trabajo. Cuando vamos a compartir estos 5 minutitos, quiero por favor recordarles de completar el registro de información, en que si es que tienen consultas las realicen a través del chat para poder leerlos, e invitarlos también a que ingresen este enlace de trabajo. Ya veo que hay 14, hay 15, hay 16 personas conectadas en las cuales puedan ustedes compartir cuáles son sus experiencias, ¿no? La primera pregunta ha sido borrada, no se preocupen, la voy a volver a copiar. He creado una lámina adicional para que si ustedes tienen alguna consulta, por favor puedan, si tienen más información, perdón, puedan también plantearla. Sé que a veces es complejo poder plasmar todas las ideas que tenemos o las acciones que ya vienen desarrollando, con tal de que coloquen una sola acción que están haciendo en este momento o que piensan hacerla este año o implementarla para el próximo. Es importante que podamos aterrizar esas ideas, ¿no? Visibilizar la problemática, pero sobre todo qué acciones estamos proponiendo como especialistas. Perfecto, llegamos al tiempo exacto. Sé que el tiempo a veces suele ser bastante limitado. No obstante, igual nos vamos a quedar con estas preguntas nosotros para seguir reflexionando en torno a ello. Entonces, lo que sí les pido, por favor, no borremos la información de los otros compañeros. Hay una lámina abajo, entonces podemos ahí seguir completando la información. ¿Qué nos dice la red San Martín, no? Ugel Lamas. Los riesgos que tienen son barras bravas de equipos de fútbol en adolescentes. Entiendo que existen casos de violencia. Las acciones que implementaría es prevenir, para prevenir es promover charlas con padres, docentes y adolescentes. Recordemos que también podemos realizar acciones con nuestros directivos, con nuestros docentes tutores. Podemos ahí plantear de repente algunos talleres de fortalecimiento. Recordemos que la escuela es quienes están en el día a día con nuestros estudiantes, entonces es importante que ellos puedan tener estas acciones, capacitaciones, talleres por parte de ustedes como especialistas de tutoría para poder tener una misma línea de abordaje sobre la problemática. Luego también tenemos en la red Amazonas, Ugel Baua, ¿no? Nos habla sobre desconocimiento de la ESI, uso desmedido de las redes sociales. Entonces, qué importante. Recordemos que ya no tenemos la ESI vigente, ¿no? Entonces, hemos tenido una semana muy intensa de actualización del nuevo lineamiento. Así que ahí de repente, si es que la red Amazonas Ugel Bagua nos escribes al grupo de WhatsApp interno, nosotros vamos a acompañar en ese proceso, enviándote la información actualizada, ¿no? Luego el uso desmedido de las redes sociales igual, ¿no? Vamos a ver qué acciones se están proponiendo en la siguiente lámina. De ahí nos habla Red Ancash sobre violencia escolar. La Red San Martín, Mujer Rioja, nos habla sobre necesidad de protocolos de atención en situaciones de drogas, ¿no? Si tiene la aprobación de un marco normativo, igual como lo tiene violencia escolar, ¿no? Si bien es cierto, estos protocolos son documentos orientadores, ¿no? En este momento no es que tengan una resolución de aprobación. Luego la red ICA, UGEL Nazca, ¿no? El riesgo nos habla sobre bullying o acoso escolar, agresiones físicas, uso de drogas, uso inadecuado de las redes sociales, ausencia de padres, ¿no? Entonces es muy importante estas problemáticas que ya son amplias y son sistémicas, también las problemáticas las tienen mapeadas. Luego de riesgos del consumo de alcohol y embarazo adolescente. Aquí leemos también en UGEL Talla Caja, que nos habla de consumo de alcohol, drogas, violencia juvenil, riesgo de embarazo adolescentes, violencia familiar. En la UGEL 10 Guaral nos habla sobre embarazo adolescente, violencia familiar, consumo de sustancias psicoactivas, trata de personas, trabajo infantil, uso inadecuado de redes sociales. Región Cajamarca
nos habla uso de consumo de drogas y usos de vape. Entonces, si bien es cierto, vemos de que son territorios distintos, pero con problemáticas similares, ¿no? Entonces, es muy importante el poder visibilizarlo, el poder dar a conocer el problema, porque una vez que nosotros damos a conocer esta problemática, nos permite tomar acciones mucho más en concreto, ¿no? Y ahorita estamos viendo que igual es este mapeo a nivel de pre-UGEL, ¿no? Que es un nivel más macro. Seguramente, si es que vamos más abajo hacia una institución educativa, el director pueda tener también una diversidad de problemáticas con las cuales tienen que convivir en la escuela. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener estos recursos para que nuestros directivos y docentes puedan abordar de la mejor manera, de una manera pedagógica, todos estos riesgos que existen. Y las acciones que ustedes han propuesto para ya ir cerrando el espacio y no pasarnos de la hora son sesiones individualizadas de reflexión con los implicados, nos hablan de equipo de convivencia, visitas a instituciones educativas para realizar trabajo con familias, nos hablan también sobre reuniones con familias, charlas psicológicas, capacitaciones con tutores, ¿no? Hablan, bueno, aquí nos están colocando en ante algunos riesgos, ¿no? Y las acciones, reuniones colegiadas para analizar casos, ¿no? Talleres. Muy importante, ¿no? El que nosotros podamos hacer este ejercicio, ¿no? Voy a dejar de compartir y volver a la lámina principal. Es muy importante que esta dinámica, un segundo, por favor, vamos a regresar a la principal, a la lámina principal. Violeta, ¿me confirmas que se logra ver? ¿Que se logra visualizar? Sí, ¿no? Les decía de que es importante que podamos hacer este ejercicio porque nos permite no solo poder identificar cuáles son las acciones, cuáles son los riesgos que existen en nuestra región, en nuestra localidad, sino también nos ayuda como parte del diagnóstico y también como parte del el trabajo que tenemos que hacer como especialistas para que lo que tenemos de repente, que los problemas que aquejan a nuestra región puedan ser atendidos con acciones estratégicas, concretas, ¿no? Intencionadas para poder prevenir esa situación de riesgo o mitigarla si es que el riesgo ya existe, ¿no? Bueno, como parte final, quiero darles a conocer algunos servicios que tenemos, ¿no? Actualmente tenemos el canal de WhatsApp de Tutores Transformando Vidas, que esperaría que todos los que estamos ahí estemos conectados. En caso no, por favor nos escriban a los grupos de WhatsApp a los cuales están inscritos, ¿no? Para poder brindarles esta información. Tenemos una página web de tutoría y orientación educativa en Perioduca, la cual tiene recursos, tienen materiales actualizados, las normativas, videos que nos permiten también poder aterrizar un poco más el trabajo y alinear criterios sobre la implementación de la TOE. Y finalmente se tiene un servicio que es Educación Te Escucha, que nos permite tener acciones en concreto, ¿no? De atención cercana con familias, con estudiantes, con docentes. Entonces, vamos a cerrar el último bloque con algunas respuestas, una ronda de preguntas, ¿no? Y respuestas. Así que, Violeta, por favor, ¿me comentas? ¿Estás conectada? Sí. A ver, perfecto. Aquí, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en este bloque para responder algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Este, hay una pregunta sobre justamente y los protocolos, que lo vamos a responder después. Oye, hay unos comentarios y otros son preguntas. Por ejemplo, lo que es, eh, voy a leerles, ¿ya? Dice, en el contexto de los estudiantes de BR es muy diferente a lo de básica alternativa. Ustedes se están enfocando en contexto de BR. Un estudiante de EVA, por lo general, si no trabaja, no come ni estudia.
es cierto, ¿no? Es diferente la situación de un niño que está en su casa, cuyos padres se preocupan por su alimentación, por su estudio, a un jovencito que se mantiene solo, es cierto, ¿no? Entonces, los riesgos para estos jovencitos es más fuerte incluso que los chicos de EBR, que tienen que trabajar para poder subsistir. El peligro es igual para ambos, pero al menos el joven que está con papá y mamá tiene este contexto de protección, de factor de protección que es la familia. Entonces, sí, es cierto, hay que diferenciar el trabajo, sino que en esta oportunidad estaba trabajando con EBR, tengo entendido que con EVA, desde el año pasado se viene haciendo capacitaciones para justamente trabajar ese mismo tema de la trata de personas, hablando de trata, ¿no? Entonces, incluso ustedes tienen un manual básica alternativa específico para estudiantes de educación básica alternativa, pero el peligro es para ambos. Y es más, ¿no? Creo que debemos darle más fuerza a los estudiantes jóvenes de educación básica, porque como se autosostienen, es posible que por buscar trabajo puedan caer las redes, ¿no? De estos delincuentes y poder, ya difícil luego captarlos. Ya, a veces la familia está atenta si está o no está. Son realidades muy diferentes, muy tristes, ¿no? Entonces nosotros, con mayor razón, los que trabajan con estudiantes de este nivel de educación básica, de esa modalidad de básica alternativa, tienen que trabajar con más fuerza la tutoría, ¿no? Y la prevención de la trata de personas, enseñarles a los chicos, a las señoras, a las señoritas, de que existen estos riesgos, estos peligros. Tienen que evaluar bien antes de tomar una decisión. Entonces, eso queda como tarea de cada uno de nosotros. Otro pedido, ya para terminar mi participación, Giovanita Río nos dice de que los maestros hacen el trabajo en el colegio, pero en la casa no hay apoyo, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces incluso dice, se llevan las drogas, creo, en los pantalones, dice sí, se ponen, ¿no? Y cuando se les corrige se molestan o acusan a sus padres. Bueno, hay dos cosas aquí, dos temas, ¿no? Uno, de que el trabajo sí, pues es cierto, ¿no? A veces la escuela hace un gran esfuerzo por trabajar esos temas en el aula, ¿no? Tratando de que los chicos mejoren su percepción de riesgo, dónde es el riesgo, dónde no deben ir, dónde sí pueden ir, ¿no? Dónde pueden trabajar, etcétera. Pero recuerden que la otra estrategia de tutoría es el trabajo con las familias. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con las familias y enseñar, así como trabajamos con los estudiantes, desarrollar con ellos pequeños micro talleres, porque recordemos que los papás no tienen tanto tiempo como tienen sus hijos, ¿no? La mayoría trabaja o tienen otras responsabilidades. Entonces, sí es bueno trabajar con los papás estos riesgos, ¿no? Que existen para sus hijos, que conozcan que existe, que a veces no se dejen ilusionar por lo que pueda haber algún riesgo, por ejemplo, la tata, no, a mi hijo le van a contratar en tal sitio, lo van a llevar, pero si no conoces quién es quien lo va a llevar, mejor no arriesgues la seguridad de tu hijo. Entonces, es bueno que los papás conozcan estos riesgos, tanto en drogas, tanto en la trata como en cualquier situación de riesgo, debemos trabajar con las familias. Si no pueden venir los papás, podemos trabajar algo innovador, por ejemplo, con los chicos, hacer pequeños trípticos, ¿no? Sobre el tema y que los jóvenes repartan en sus casas, no solo sus padres, sino sus familiares, pero la cosa es difundir los riesgos que existen en nuestra sociedad. Ahora, el otro punto sobre esto mismo que mencionaste, Giovanita, de que llevan las drogas, supongo que serán las drogas, en los pantalones lo ponen en la nalga, y cuando se corrige se molestan o acusan a sus padres. Obviamente, nosotros como maestros no podemos tocar, aunque sepamos que la droga está ahí, no podemos tocar el cuerpo de los chicos, menos aún revisar así la droga está en la espalda, no podemos hacer esa función. Nuestro trabajo es prevenir. Si tú sospechas que tiene, inmediatamente llamar a la familia, son ellos los responsables de sus hijos. Entonces, no hay que arriesgarnos. Hay cosas que por nuestra intención de querer ayudarlos, podemos cometer un error, ¿no? Entonces, mejor es evitar o arriesgarnos que papá se quejen, ¿no? ¿Por qué tocan a mis hijos? ¿Por qué agarran sus cosas? Etcétera. Mejor es seguir de los protocolos que justo mencionó hace un rato Estefanía,
que son documentos pedagógicos, ¿no? Que ayudan justamente a orientar qué debe hacer el maestro en cada situación diferenciada. Y por último, acá el programa es el PPTC 051 y por error de dedo salió 0651, ¿no? Es una omisión involuntaria, ¿no? Perdón, no una omisión, se agregó más bien, ¿no? Un número más. Ahora voy a dejar paso. Perdón, acá también hablando de la trata, hay otro comentario, que la explotación sexual, ¿no? Es trata, y por tanto debe combatírselo desde el aspecto preventivo, educativo y policial. Exactamente, ¿no? Exactamente. Este es un delito, como dije. No es un problema psicosocial, no. Es un delito. Y entonces, por lo tanto, cada estamento, cada sector del Estado tiene ciertas tareas que cumplir, no solamente el sector educación, el Mininter, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, cada sector tiene su tarea. Nuestro trabajo como escuela es prevenir, abrir los ojos a los chicos, mira, acá está el problema, fíjate, acá está el problema, no vayas aquí, no se hace esto pasa, eso está pasando, ¿no? Y desarrollar habilidades socioemocionales. También trabajar con las familias, señores padres de familia, estos son los riesgos a los cuales se enfrenta su hijo. Pero el sector, la Policía Nacional también tiene su propia tarea, así como también sea la mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando la Policía Nacional rescata a las víctimas de la trata, es el Ministerio de la Mujer quien primero los habilita, ¿no? Pasa un proceso donde los recupera socialmente, tratamiento, ve, ¿no? Tratamiento psicológico, social, y conecta con nosotros, con educación, para poderlos nuevamente reubicar en una institución educativa. O sea, hay todos los sectores, ponemos el brazo para poder trabajar esto. Eso sí tiene que saberlo, ¿no? Es un trabajo articulado, donde cada uno tiene un rol específico. Entonces, nuevamente, como Ministerio de Educación, nos corresponde la parte preventiva. Bien, entonces, concluyendo esta parte, voy a dar pase a Estefanía para que responda a la pregunta acerca de los protocolos de atención en situaciones de drogas. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, Viole. Justo allí, como esta última pregunta que nos hablaban sobre los protocolos, si es que se encontraban normados, estos protocolos es un documento orientador, actualmente no se encuentra normado como una resolución, a diferencia de los protocolos de prevención de la violencia, entonces tomémoslo como documentos orientadores que nos ayudan a seguir fortaleciendo el trabajo ante acciones que pueden suceder dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Entonces, bueno, como Sí, parte final, quiero... sí. Antes de terminar, colegas, si queremos acceder al PPT, tenemos que llenar esta encuesta de satisfacción que está aquí, he puesto en el chat nuevamente. Por favor, voy a volver a colocar. Llenen la encuesta de satisfacción y si aún les falta completar registro de asistencia, también háganlo, ¿no? Porque es importante saber quiénes están participando. Entonces tenemos dos documentos que llenar, el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción que ya les he compartido en el chat. Una vez que se complete la encuesta de satisfacción, van a poder acceder al PPT automáticamente. Entonces les vamos a dar unos minutos para que completen ambos registros. Por favor, es muy importante. Perfecto, entonces mientras vamos llenando esta encuesta, vamos prendiendo nuestras cámaras para una fotito final de todos los que estamos aquí reunidos. Somos 166 especialistas. Vemos a Jorge, a Marianela, ¿cómo están? A Victoria, Liliana, Tania, Nils, Arcángel. Sé que ha sido una larga jornada, ¿no? Igual si siguen surgiendo alguna consulta, dudas, no duden en ocurrir a nosotros. Estamos conectados a través de un grupo de WhatsApp. Quien no esté, por favor, también nos coloca en el chat para poder identificar y revisar a qué región pertenece. Completen, por favor, los registros. Sí, por favor. Entonces, bueno, de repente ahí ya vamos tomándonos las fotitos. Esperemos unos segundos más a que sigan abriendo las cámaras.
Y hemos terminado con esta jornada. Cualquier consulta que tengan, igual ustedes ya nos conocen, con toda confianza, por favor, nos escriben para poder seguir sumando esfuerzos en este trabajo que es bastante arduo. Y esta es una temática bastante importante que interpretaria, puesto que se encuentra dentro de prioridades nacionales. Así que confiamos en el trabajo que están haciendo ustedes y estamos para apoyarnos. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Gobierno del Perú.